Quiero pedirle que me acompañe, que tome su Biblia y que me acompañe, por favor, al libro de Judas. Es un libro precioso y es un libro que verdaderamente leemos poco. Judas es el hermano de Jesús. Y Judas se convirtió al Señor Jesucristo hasta que Él resucitó. Antes no creía, pero llegó a convertirse, llegó a ser apóstol y testificó de las cosas grandes que él había conocido, que había oído hablar de Jesús, que le había costado entenderlas, pero cuando el Espíritu Santo vino, se volvieron vida, se volvieron revelación, y oro porque esta mañana la palabra de Dios se convierta en una revelación de vida poderosa para nosotros, para nuestra vida cristiana, para nuestro caminar, sobre todo en estos tiempos difíciles en que nosotros estamos caminando. Difíciles porque tenemos que aprender a caminar en obediencia a Dios, en fe, en confianza, en esperanza. Tremendos para los que no conocen a Cristo. Pero quiero que me acompañe al versículo 3 y 4, por favor. Y vamos a leer, y empieza diciendo él: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes había sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos con estos dos versículos que Judas tenía en su corazón la necesidad de escribir, y lo que él verdaderamente quería escribirles era acerca de la salvación común para todos, lo que significa, lo que es. Porque fue que el Señor Jesucristo se entregó voluntariamente a la cruz del Calvario. Sin embargo, pasa algo. Él quiere escribir acerca de la salvación, pero algo mueve su corazón, y sabemos que es el Espíritu Santo, que lo inclina a tener que escribir de algo más. Por eso él empieza diciendo: teniendo yo en mi corazón la necesidad de escribirles acerca de la salvación, les paro escribiendo primero. O sea, él se puso a analizar sobre la salvación, pero se ha de haber puesto a pensar sobre lo que estaba sucediendo en ese tiempo, porque créanme que la iglesia no solamente ha sido perseguida ahora, la iglesia desde su nacimiento. Ustedes mismos saben que cuando nuestro Señor Jesucristo habló acerca de la iglesia por primera vez a sus discípulos, se los tuvo que llevar a Cesarea de Filipo, porque ahí no había pena de que lo fueran a perseguir o le fueran a hacer algo al Señor. Y se los llevó aparte. Y es cuando viene y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y le empiezan a decir que eres el profeta. Y empiezan a darle un montón de descripciones de quién piensa la gente que es él. Pero les dice: yo necesito saber, para ustedes, ¿quién soy yo? Y es cuando Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dice: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Es revelación. Hay cosas que solo pueden ser reveladas. Y la iglesia era una revelación de Dios, una revelación de algo que iban a hacer, que iba a surgir, que de acuerdo al libro de Efesios siempre existió, pero estuvo oculto hasta el tiempo en que tenía que ser revelada, porque el Señor tenía que ir primero a la cruz del Calvario. Pero siempre había existido en el corazón de Dios, ya era
una realidad. Y entonces les revela y les empieza a hablar de la iglesia. Y es cuando le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y se los advirtió, porque sabía, tenían que saber que siempre el enemigo se iba a querer levantar para destruir a la iglesia del Señor, porque es la embajada del reino de los cielos aquí en la tierra. Y somos aquellos que conocemos verdaderamente a Cristo, los que tenemos el celo por la palabra, tenemos el celo por la verdad y tenemos el celo por la vida eterna. Los que vamos a estar de pie peleando porque siempre la iglesia de Cristo se mantenga de pie. Va a ser un remanente, pero ese remanente es suficiente, porque si usó a 12 hombres para que hasta el día de hoy exista la iglesia, ¿qué no va a hacer con un remanente fiel? Así que Él quiere hablar de eso. Pero cuando Él quiere hablar de eso y se pone a pensar en todas las cosas que suceden, porque usted sabe, las cartas que están escritas por Pablo, las cartas que escribió Pedro, la carta que escribe ahorita Judas, todas estas cartas fueron escritas a causa de la apostasía. Había gente que se estaba metiendo a la iglesia. Nosotros podemos ver, estaban los docetistas, por eso escribe Juan la carta. Los docetistas y los gnósticos se estaban metiendo en la iglesia a meter falsa doctrina, a contradecir todo lo que los discípulos de Jesús predicaban. Nosotros tenemos la carta de Roma, le escribe Pablo, porque estaban judaizando. Nosotros vemos que en cada carta era porque había un grupo de personas que se estaban metiendo dentro de las congregaciones para destruir la verdad. Y definitivamente que cuando Judas quiere hablar de la salvación se pone a pensar, tal vez lo que dijo el autor de Hebreos: ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Pero hay gente tan contaminada con doctrinas de demonios que fácil se extravían de la verdad. Entonces seguramente él estaba con esos pensamientos causados definitivamente por el Espíritu Santo, que quería urgentemente que les escribiera acerca de todo lo que podía estar pasando en ese momento en la iglesia y de lo que iba a seguir pasando a través del tiempo y qué tenemos que hacer. Y entonces él les dice, queriendo, ¿verdad?, escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortarlos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que no les voy a hablar de la salvación, les está diciendo Judas, aunque esa era la intención de mi corazón, sino de batalla. ¿Cómo tenemos que levantarnos y pelear la batalla de la fe? Y eso es lo que tenemos que aprender ahora en este tiempo que estamos viviendo cosas difíciles, no imposibles de vencer, porque el vencedor está en su iglesia y el Espíritu nos guía. Pero sí hay batalla, sí hay lucha. Hay contención por nuestra fe, la fe personal de cada uno. Y entonces dice el versículo 4, porque algunos hombres, mira, aquí está dando la razón de por qué el Espíritu le cambia el mensaje. Y entonces él está diciendo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mire, eso es apostasía. Y si usted se da cuenta, lo tremendo es que nosotros cuando hablamos de apostasía decimos, es la gente que se fue de la iglesia, es la gente que se apartó del Señor, pero aquí nos está mostrando que están adentro. Ese es el peligro. Hay en muchos lugares donde se está predicando una palabra que no es bíblica. Toman
palabras de la Biblia para hacer mensajes motivacionales, mensajes de todo tipo, pero no el mensaje que Dios quiere dar. Y como suena bonito lo que hablan, la gente lo sigue. Pero no nos damos cuenta que esos mensajes nos desvían exactamente de lo que Dios está buscando de su iglesia. Ese es realmente el peligro. Así que nosotros podemos ver que Él está hablando acerca de estas cosas que suceden. Y Él dice que estas personas convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y dice que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mire qué tremendo. Pero es tan sutil que no nos damos cuenta. Yo quiero contarles que yo he estado en lugares donde se predica, donde hay predicación, estoy hablando de iglesias, y ni una vez mencionan el nombre de Jesús, ni una. No sé si a ustedes les ha pasado o han estado en esos lugares, pero no mencionan a Cristo. Una iglesia cristiana sin Jesús. Pero existen, son reales. Y fíjese que tenemos que tener mucho cuidado, porque hace unas semanas yo les estuve hablando a ustedes acerca de las señales de los últimos tiempos. Señales, la mayoría conocemos las señales de las que habló Jesús en Mateo 24, pero hay muchas señales. Como ese día hablamos acerca de Daniel cuando él habló que en los últimos tiempos la ciencia iba a avanzar. Y hemos visto lo que la ciencia avanzando ha hecho a través de la tecnología. Y la tecnología es una bendición para los que la usan bien, pero es un peligro para los que quieren usarla para desviarnos de lo que el Señor quiere darnos. Pero si nosotros nos damos cuenta de lo que está hablando aquí, y ¿sabe qué? La carta de Judas es el único libro de toda la Biblia que entero habla acerca de la apostasía. Eso es exactamente de lo que se trata este libro. De eso es lo que Él nos está diciendo que tenemos que tener cuidado. Así que nosotros vemos lo que Él está diciendo. Y es peligroso porque dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. No importa. Mire, eso lo decían los docetistas. Los docetistas decían que no importaba que nosotros pecáramos con el cuerpo, porque de todos modos el cuerpo se destruía y se quedaba aquí. Lo que importaba era el espíritu. Entonces podíamos hacer lo que quisiéramos, como dice Pablo, bebamos y comamos que mañana moriremos. Entonces es libertinaje. Convierten en libertinaje la gracia. ¿Conoce usted lugares así? ¿Conoce personas así? No importa lo que hagas, Dios es buena onda, Dios te perdona. Se nota que no han leído la Biblia entera, porque Jesús vino para perdonar nuestros pecados, para que nos arrepintiéramos, y hoy fue clara en la palabra cuando Él decía que era el tiempo de arrepentirnos, pero que era el tiempo de pedir perdón, pero de perdonar. Tiene que ver con el perdón, tiene que ver con un cambio auténtico de mente, de corazón, para que Dios pueda trabajar en nuestro espíritu, porque eso es lo que quiere. Y entonces nosotros podemos ver cómo la palabra de Dios, el Señor, nos sigue hablando. Y quisiera que por favor me acompañaran a Lucas 8. Porque cuando nosotros hablamos acerca, no vayamos a perder Judas, ahí vamos a estar, pero es importante que nosotros veamos Lucas 8. Perdón. Y es importante que nosotros veamos esta cita. ¿Por qué? Porque esta es una parábola que todos conocemos y todos lo hemos visto. Pero es importantísimo que nosotros podamos entender. En Lucas 8, del 12 al 14,
y podemos ver que el Señor habla de la parábola del sembrador. Y en esta parábola es importantísimo que nosotros veamos, porque Él describe verdaderamente qué es lo que hace que la gente venga y apostate de la fe. Y dice el versículo 12, o en el 11 para meternos en el contexto, dice, esta es pues la parábola, porque se recuerdan que Él habla de la parábola y sus discípulos y algunos que están interesados realmente en la palabra del Señor regresan a buscarlo y regresan a decirle, Señor, ¿qué quisiste decir? Porque no entendieron. Y nosotros cuando hablamos una vez de esta parábola, lo que dijimos es que ¿quiénes son verdaderamente los discípulos de Cristo? Aquellos que oyen la palabra, pero regresan para decirle, Señor, queremos saber más. ¿Qué quisiste decir? Los demás oían y se iban, pero había un grupo, no solo entre los 12, sino había otro grupo más que tenían hambre y sed y regresaban. Y ellos le fueron a preguntar a Jesús qué quiso decirles con esa parábola. Y entonces el Señor les dice en el versículo 12, los de junto al camino son los que oyen. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces es gente que ha escuchado el mensaje, que ha escuchado el mensaje de la salvación, que ha escuchado el evangelio. Lo escuchan, pero dice que viene el malo y ¿qué hace? Desarraiga la palabra, la quita. No deja que esa palabra penetre. Pero ¿por qué no deja que esa palabra penetre? Acuérdense que el enemigo no puede tocarnos si no hay un derecho legal. Si no hay un derecho legal, no podría hacer eso. Eso quiere decir que tal vez hoy, como decía la palabra que el Señor nos dio hoy, ustedes piden perdón, pero no perdonan. Y la falta de perdón es una puerta abierta para que todo aquello que nos afectó en nuestra vida pase por la línea generacional, afectar a los nuestros. Por darles un ejemplo. Entonces está diciendo que luego de que oyen la palabra, viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hay algo que le da un derecho al enemigo para que le quite la palabra que escuchó. Y son aquellas personas que salen felices y dicen, wow, qué lindo estuvo hoy. Así, ¿de qué hablaron? No me acuerdo, pero estuvo bonito. Entonces, cuidado, no nos vaya a pasar eso a nosotros también. El versículo 13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Mire, ¿quién es otro tipo de gente que viene apostatando de la fe? Cuando tenemos pruebas, dice, cuando tenemos problemas, sí, ¿para qué voy a la iglesia? Miren lo que me pasa, cuando yo no iba a la iglesia no me pasaba nada de esto, pero ahora lo que me está sucediendo y empezamos a pelear con Dios y dejamos de ir a la iglesia porque ¿para qué voy entonces? Si tengo problemas, es que yo no entiendo porque a mí me pasan estas cosas, porque Dios a mí no me ayuda. Y empezamos a pelear, empezamos a renegar del Señor, empezamos a renegar de la iglesia, empezamos a renegar de los pastores, de los hermanos. ¿Y qué hacemos cuando nosotros tomamos esa posición? El corazón se endurece, pero está diciendo que es porque no hay raíz. No hay raíz. Mire, con esto de que no hay raíz, alguna vez yo les compartí a ustedes que yo tuve la oportunidad de estar en Orlando con otra hermana, nos invitaron y fuimos a predicar. Y nos tocó pasar un huracán. Estuvimos con el Charlie ahí. Y bueno, la verdad es que para nosotros fue emocionante, ¿verdad? Porque nunca habíamos estado en uno, no sabíamos cómo era, pero lo que les quiero contar es que al día siguiente de que ya todo estaba tranquilo y que se pudo salir a la calle, miren, los trailers, esos gigantes con las llantas para arriba, pero los letreros, esos enormes, volaron. Bueno, todo estaba tirado por todos lados, pero lo que me llamó la atención fue ver
que habían palmeras que se cayeron. Y cuando yo vi palmeras en el piso me llamó la atención porque siempre había oído que las palmeras se doblan, pero no se caen. Y esas estaban totalmente tiradas, desarraigadas de la tierra. Y le pregunto al pastor y le digo, pastor, ¿y por qué estas están ahí tiradas? Sino que las palmeras no se caen, que soportan los vientos fuertes y todo. Y me dijo, mírele las raíces, me dijo. Estas palmeras, me dijo, no estuvieron siempre aquí. Las ponen de adorno, las traen de viveros y las siembran, pero no tienen raíz. Usted sabe cuáles son las que no se caen, las que siempre estuvieron, porque empiezan a echar las raíces y la raíz de una palmera tiene la misma altura que el tronco. Ese es el tamaño de la raíz, porque las raíces, como casi siempre están en lugares secos, empiezan a buscar agua y se van rastreando hasta encontrar agua. Y entonces eso es lo que las mantiene fuertes, eso es lo que las sostiene, la que las alimenta. Pero estas no tienen raíz. Y en ese momento el Señor me empieza a hablar y me empieza a mostrar. El agua es la palabra de Dios. Cuando una persona tiene sed de Dios, se mete a la Biblia, que es el agua viva, el agua verdadera, el agua que sacia la sed espiritual. Y leemos y no nos cansamos de leer la Biblia. La palabra empieza a entrar a nuestro corazón, nos empieza a fortalecer, nos enraiza en la verdad, en el reino, en su presencia, en su espíritu. Y pueden venir entonces las lluvias, los vientos, porque la palabra del Señor es muy clara. Usted lo puede ver en Mateo capítulo 7, cuando Él está hablando del hombre sabio y del hombre necio. Y entonces, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice que el hombre sabio estaba edificando su casa en la roca. Y vinieron los vientos. Y vinieron las lluvias y se salieron los ríos y la casa no cayó porque estaba en la roca. Pero el hombre necio estaba edificando en arena. Y entonces vinieron las lluvias, vinieron los vientos, se salieron los ríos, pegaron contra la casa y fue grande su ruina. Entonces fíjense lo importante. No importa si estamos en la roca, no importa si estamos en la arena. Las tormentas van a venir, porque si habla de ríos que se salen, habla de vientos fuertes que botan casas, está hablando de tormentas. Entonces no importa si estamos en la roca, no importa si nosotros estamos en la arena, las tormentas vienen. Aquí lo que Jesús está mostrando es qué va a pasar. Es dónde está tu fundamento para ver si vas a soportar las tormentas. De eso se trata esa parábola. ¿Dónde estamos cimentados? ¿Dónde estamos arraigados? ¿Dónde estamos parados para ver si vamos a soportar la tormenta? Porque si usted se da cuenta, tanto el hombre sabio como el necio, ¿qué estaban haciendo? Edificando. Nosotros edificamos nuestra vida y la solidez de nuestra vida depende del fundamento que tengamos. Si nuestro fundamento es Cristo la roca, vamos a estar de pie a pesar de. Y aquí está diciendo que por no tener raíz, cuando vienen los problemas, cuando vienen las tormentas, se van. Eso es apostasía. ¿Por qué? Porque la verdad no está en el corazón, porque no estamos firmes en la palabra del Señor. Y luego dice el versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto, no producen fruto. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta que dice que estos son los que oyen, es que han oído la palabra, han conocido la palabra, han estado
en la iglesia, han estado recibiendo la verdad, han oído el evangelio, han hecho a Jesús el Señor de sus vidas con sus labios. Como dice Isaías, este pueblo me alabra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Así que el problema de la apostasía está en el corazón de las personas. Ahí está el problema, en mi corazón. Ahí está o la fidelidad para Dios, o ahí está el que me aparte de Dios. Pero en los tres que leímos está diciendo Jesús, oyeron, oyeron, oyeron. Así que no estamos hablando de la gente que nunca ha oído la Biblia. Una gente que no ha oído la Biblia, bendita sea, porque tiene la oportunidad de escucharla y convertirse. Pero esta es gente que ya estuvo, que ha estado, que ha oído la palabra del Señor. Y sin embargo deciden enojarse, apartarse, irse, porque la apostasía tiene que ver con haber conocido al Señor y dejarlo. Ahora el problema está en que muchos no se van de la iglesia. Se quedan murmurando en la iglesia, se quedan contaminando a la gente que está a la par, se quedan criticando a los pastores, se quedan criticando a los hermanos, se quedan criticando la alabanza, se quedan criticando, es que ya viste que aquí tal cosa, es que ya viste, y cuando siente empiezan a contaminar a otros. Ese es el peligro de la apostasía dentro de la iglesia. Y todo eso es exactamente lo que Judas nos está hablando a nosotros. Y entonces sucede lo que dice en Hebreos 6, versículos del 4 al 6. Y dice, porque es imposible, oiga lo que está diciendo la palabra, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, recibieron la luz de la verdad, recibieron la luz de la vida de Cristo, recibieron la luz de la salvación. Dice, los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Es imposible que sean nuevamente restaurados cuando se apartan. No estamos hablando de un hijo pródigo, estamos hablando de un apóstata. Son dos cosas totalmente diferentes, porque hemos visto que en la misericordia de Dios a los hijos pródigos va a haber un momento donde el Señor los vuelve en sí, ven al cielo, se arrepienten y regresan. Pero esta es gente que ha endurecido tanto el corazón que no lo hace. Gente que ha sido verdaderamente, como dice la palabra, gustaron del don celestial. Conocieron el poder del Espíritu Santo. Y ustedes se recuerdan muy bien que cuando se escribió la carta, así que miren, las cartas fueron escritas a causa de la apostasía de la iglesia, porque el libro de Hebreos fue escrito porque cuando empezó la persecución para toda la gente hebrea que se estaba convirtiendo al cristianismo, les quitaban el trabajo, les quitaban sus casas, los metían presos. Era una persecución tan terrible que muchos decidieron regresar. Y el autor de Hebreos viene y les dice, ¿cómo van a descuidar una salvación tan grande? Y entonces él les empieza a explicar acerca de la soberanía de Cristo, que es mejor que los ángeles, que es mejor que Moisés, que es un mejor tabernáculo, que tiene un mejor sacerdocio. Empieza a explicarles todo lo que van a perder, pero lo más importante es que van a perder su salvación, porque dice, ya no hay lugar para el arrepentimiento, porque ya no hay quien vuelva a sacrificar al Señor Jesucristo, lo hizo una vez y para siempre. Y si ustedes se dan cuenta, mis amados, desde el Antiguo Testamento,
nosotros podemos ver que fue la apostasía, la consecuencia de la apostasía, lo que perdió a la gente. ¿Por qué paró Israel en Babilonia? Por la apostasía. Se alejaron de Dios, metieron ídolos falsos para adorarlos en el templo donde estaba Jehová. Ahí metieron a Astarot, metieron a Baal, metieron a todos los dioses. Todavía el Señor les dio la oportunidad de arrepentirse. Durante más de 25 años estuvo el profeta Jeremías diciéndole: arrepiéntase, arrepiéntanse. Llegó un momento en que Dios le dice a Jeremías: ya no me pidas por ellos, porque no te voy a oír, porque mira lo que hace. Y dice: los niños van a recoger la leña para juntar el fuego. Las mujeres, dice, los hombres hacen el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Así que no me pidas por ellos, porque no te voy a oír. Y pararon en Babilonia por apóstatas. Usted puede ver la Biblia. ¿Por qué el pueblo de Israel, que el Señor todo lo que hizo, mire, les mostró señales, porque con señales los sacó de Egipto? ¿Y por qué no entraron a la tierra prometida? Por la apostasía de 10 de aquellos que fueron a ver la tierra. ¿Y qué sucedió? Regresaron con malas noticias, contaminaron al pueblo. ¿Para qué salimos? Mejor regresemos a Egipto. ¿Para qué le hicimos caso a Moisés? Dios nos trajo para matarnos aquí. Pues entonces que nos muramos en este desierto o regresemos. Y Dios dijo: diles que así como han dicho, así va a pasar. En este desierto quedarán sus cuerpos, como ellos lo dijeron. Pero los niños iban a entrar. La apostasía, ustedes, la apostasía es lo que nos detiene. Detiene las bendiciones. Detiene la obra de Dios en nuestra vida. Detiene lo que Él tiene que hacer. Pero se dan cuenta, es una de las señales de los últimos tiempos. Siempre ha habido apostasía. Por eso les menciono el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con la tribu de Coré? ¿Acaso Dios solo le puede hablar a Moisés? A nosotros también nos habla. Y se levantaron, y Judas habla acerca de la rebelión de Coré. Se abrió la tierra. Se abrió la tierra. ¿Castigo de Dios? No. Dios no castiga. Recuérdense los dos árboles del huerto. Uno produce vida, uno produce muerte. Escoge tú. Eso es lo que dice Dios. Escoge tú. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Escogieron muerte. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando venimos a Cristo escogemos vida. ¿Nos apartamos de Cristo? Escogemos muerte. Es que Dios lo está castigando. No, tú escogiste dónde quieres estar. Tú activas. Recuérdense Deuteronomios 28. Acontecerá que si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y la pones por obra, o sea, la obedeces, estas bendiciones vendrán sobre ti, te alcanzarán. Pero el versículo 15, acontecerá que si no procuras oír la palabra de Dios para ponerla por obra, las maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Por favor, entendamos, Dios no castiga, Dios puso leyes. Y nosotros activamos las leyes. Yo activo la ley de la vida, la ley de la bendición, porque les dice en Deuteronomios 30, pongo delante de ti dos caminos. Un camino te lleva a la vida, un camino te lleva a la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea que el camino que yo decida lo van a seguir los míos. E entonces escojo muerte no solo para mí, escojo para mis generaciones. Así que no culpemos a Dios. Porque lo primero que hacemos es culpar a Dios. Dios simplemente puso leyes y nos dice, escoge tú. Aún
Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, tú escoges creer en Cristo o desechar a Cristo. Pero es mi decisión. Es lo que yo voy a hacer. Por favor, vengamos a Hechos 8. Esa historia también la conocemos, pero esa historia también nos puede mostrar a nosotros cómo un apóstata es una persona que ha estado en la iglesia, que ha conocido al Espíritu Santo, que ha conocido la palabra. Y dice la palabra del Señor en el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. O sea que él decía que era un gran mago, pero ¿qué era lo que hacía? Engañar a la gente. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Mire, decía que era el poder de Dios por lo que él podía hacer las cosas que hacía. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Mire, quiere decir que este Simón, engañador, mentiroso, farsante, que engañaba a la gente, creyó en Jesús. Y dice que se bautizó y que andaba con Felipe, o sea que no solo se bautizó, andaba con Felipe. Imagínese, usted se recuerda de Felipe, las experiencias de Felipe, que hasta él fue arrebatado de un lugar para otro para que mire el poder del Espíritu Santo en él, y que tenía 4 hijas que eran profetas. Y andaba con él. Y entonces dice, y estaba siempre con Felipe y viendo señales y grandes milagros. Mire este hombre, cualquiera dirá, wow, este se convirtió, ¿ah? Y de plano que andaba con Felipe ahora para conocer la palabra y empezar a predicar también, porque no se le despegó. Sin embargo, mire lo que dice el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impulsiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Qué le está diciendo? Te vas a morir. Mire lo que le está diciendo, te vas a morir con todo y tu dinero, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. En el libro de Judas, Judas también habla de Balaam. Y ustedes se recuerdan, ¿cuál es el error de Balaam? Profetizar por dinero. ¿Se recuerdan que a él le querían pagar para que maldijera a Israel? Pero Dios no se lo permitía. ¿Y qué hizo él? Mira, Dios no me deja que maldiga a Israel. Y ahí es donde dice, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿A qué se estaba refiriendo? Que él había entrado en pacto con Israel y no lo iba a romper. Así que no lo puedo maldecir. Pero que todos ustedes enamoren a las mujeres israelitas, cásense con ellas, métanle sus dioses. Mire, les dijo, él sabía cuál era la única manera. La apostasía era lo único por lo que Dios podía dejar al pueblo. Y le dijo cómo apostatar, cómo hacer que apostatara. Y aquí estamos viendo a este Simón, que cualquiera dirá, wow, se convirtió, se bautizó, andaba con Felipe, miró milagros, vio señales. Y en lo único que pensó es cómo hacer dinero. Miren, véndanme eso.
para que yo también ponga la mano sobre la gente y la gente reciba eso que ustedes hacen. O sea que todo el tiempo que él estuvo viendo los milagros, no miraba el poder de Dios, miraba dinero. Así que estamos hablando de la gente que está dentro de la iglesia. Estamos hablando de apóstoles, estamos hablando de pastores, estamos hablando de profetas, estamos hablando de gente que la vemos adentro de la iglesia, pero que está desviando a la gente de la verdad. Y la única manera en que nosotros podemos verdaderamente evitar que nos pase eso de ser contaminados por falsos profetas, por falsos maestros y aún por falsos cristos, es que conozcamos la palabra de Dios perfectamente bien, porque es lo único que va a hacer que nosotros podamos discernir lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo les conté que a mí me invitaron, hubo un congreso de mujeres, y yo estuve ahí, y una de las pastoras que venían de otro país a predicar dijo algo que yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible que la pastora que nos invitó no se haya levantado a decir no es así? Pero dijo que David no había pecado con Betsabé, porque una mujer que había pasado mucho tiempo sin marido porque estaba en la guerra podía tener relaciones con alguien más. Cuando yo oí eso dije, Dios mío, qué blasfemias. Se nota que no ha leído la Biblia y que no sabe que el juicio que vino a la casa de David cuando el Señor le dijo, no, por lo que hiciste no se va a apartar la espada de tu casa, y los hombres de tu misma casa se van a inclinar contra las mujeres de tu casa, porque y a plena luz del día, porque tú lo hiciste en escondidas, pero aquí todo Israel lo va a saber. Y entró el incesto y se recuerda ante su hijo Absalón, que lo persiguió, le quiso dar golpe de estado, lo quiso matar, mató a su hermano que había violado a su hermana. Mire el juicio que vino a la casa de David, y ella diciendo que no había pecado. Y yo dije, ¿qué? ¿Y sabe qué fue lo peor? Que las mujeres gritaban, gloria a Dios, emocionadas. Es que eso fue lo que a mí me traumó, no solo lo que dijo, la reacción de las mujeres. Y yo dije, no oyeron lo que dijo, apostasía por la ignorancia de no conocer la palabra de Dios. Y perdone que no les esté dando chocolatito caliente, pero es que estamos en tiempos difíciles, y una de las señales de los últimos tiempos es la apostasía. Va a ser masiva la apostasía, y eso lo dice Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y él está diciendo, porque estaban asustados por la persecución, creían que ya había venido el Señor y que ellos se habían quedado, y entonces Pablo les escribe y les dice, no lo crean ni por carta creyendo que es nuestra, porque no vendrá el Señor Jesucristo, no vendrá sin que primero venga la apostasía. La apostasía es una señal, pero yo le estoy mostrando cómo la apostasía está metida en la iglesia. Porque allá afuera esperamos cualquier cosa, ¿y acaso no nos quieren meter un montón de leyes que nada que ver? El globalismo es del diablo, pues lo sabemos. Pero yo les estoy hablando del peligro que tenemos de la apostasía dentro de la iglesia. Porque no es gente que estaba afuera. Imagínense que este Simón Mago andaba con Felipe. No dice cuánto tiempo, pero si él vio tantas maravillas, tantas señales y tantas cosas, anduvo con él mucho tiempo. Pero su corazón era incorrecto, porque por eso es que Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Una vez más vemos dónde está el problema, en el corazón. Y por eso es que en el libro de Judas nosotros estamos viendo que él está diciendo, que él está escribiéndoles esa carta, porque necesitan aprender
a batallar por la verdad, por la fe que hemos recibido los santos. Tenemos que pelear por mantener esa verdadera fe y tenemos que pelear la batalla para que la verdad se mantenga. Así que él dice en el verso 3, ¿verdad? De Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra salvación común, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis abiertamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis. Tenemos que estar en batalla, estamos en guerra, es una guerra espiritual bien fuerte y cada día vemos más. Miren, nosotros estuvimos en México hace poco con Ricardo y fuimos a un congreso allá y estaban mostrando que ya en México está esa famosa iglesia de la iglesia bar. ¿Han oído? La iglesia bar. Es un bar. Venden licor, venden todo y hablan de la Biblia. Y ya está en México. Así que dentro de poco lo vamos a ver aquí, porque cuando pasa algo en México, inmediatamente se viene a Guatemala. Iglesia Bar empezó en España. Pero existe, es real. Y viera qué cantidad de jóvenes. Los jóvenes son los que van. Se toman la cervecita mientras oyen. Eso es apostasía. Pero la gente no se da cuenta y que dirá, no, qué modernos, esta gente sí sabe, ¿verdad? Atrayendo a los jóvenes o perdiendo a los jóvenes. Es que la palabra del Señor en Judas es bien clara cuando está diciendo quiénes son los que hacen eso, el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Mire, es una condenación eso. Y dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Es un libertinaje una iglesia bar o no? Estamos viendo. Y mire, hace cuántos años Judas escribió esto. Y ahora se está viendo. Son señales de los últimos tiempos. Son señales que se quedaron escritas en la Biblia, que hay que escudriñarlas. Que Pablo lo dijo, Él no vendrá sin que primero venga la apostasía. Eso quiere decir que tenemos que tener cuidado porque la apostasía nace y sale en la iglesia. Entonces, hermanos, por favor, oigamos lo que está diciendo. Tenemos una batalla muy fuerte por la verdad y por la fe. Porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. No quiere que la gente se salve, lo quiere con él. Por eso el Señor no lo advierte y no lo advierte en su palabra, lo advierte en la Biblia. Así que nosotros tenemos que tener cuidado. Mire lo que dice la palabra del Señor y cómo termina diciendo en el libro de Judas. Dice, y aquel que es poderoso, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia. Así que el 24 dice que el único que es poderoso para guardarnos sin caer en la apostasía es el Señor. Así que la única manera en que nosotros podemos ser libres de esta contaminación que hay en el mundo, de todo esto que está sucediendo ahora, miren, y especialmente yo lo digo y todos los jueves, ese es nuestro clamor ahora por los niños, ustedes que ya en las escuelas, en los colegios les están metiendo unas enseñanzas terribles, cómo los niños tienen que disfrutar de su sexualidad desde los 4 años.
La vez pasada hablábamos que escribieron en el chat del grupo de mujeres y una señora escribió que una señora amiga de ella que tiene librería le estaba pidiendo que oráramos mucho porque ella tiene librería y en uno de los libros ya no dice ellos, dice ellas, para niños de primaria. Lo que vamos es cómo están endoctrinando a los niños. Tal vez a nosotros los adultos ya no pueden. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Y eso es por orden de la ONU. Empezar con los niños. Y necesitamos que las mamás se despierten, que las mamás se levanten y que las mamás luchen porque esas cosas no contaminen a sus hijos, que no permitan que eso pase. En México, en uno de los pueblos de México, un grupo de padres de familia cogieron los libros, porque ahí sí ya legalmente, hasta con escenas pornográficas, nosotros las miramos pornográficas, ¿verdad? Para niños, los papás cogieron los libros, se fueron frente a una escuela, pusieron todos los libros y los quemaron y dijeron: no queremos esto para nuestros hijos, no lo vamos a permitir. Pero ¿cuántos padres fueron? ¿Cuántas escuelas faltan? Por favor, esto es apostasía. Y eso es lo primero que quiere hacer el enemigo que hagamos, que nos apartemos de Dios, que acomodemos la palabra a lo que a nosotros nos place y nos agrade, pero no hacer la voluntad del Padre. Y acuérdense, dice que hay condenación para los apóstatas, aquellos que conocieron la verdad, y dice, gustaron de la verdad, se gozaron en el Espíritu Santo, vieron milagros, vieron señales, pero lo niegan. Entonces nosotros tenemos que ver, y de acuerdo a la parábola del sembrador, tenemos que revisar nuestro corazón, hermanos. Tenemos que revisar el corazón y decirle: Señor, ¿podré caer en apostasía? Porque está diciendo, si no hay raíz en tu corazón, no vas a dar fruto. Estamos hablando que un cristiano maduro es el que verdaderamente va a estar de pie, porque el cristiano maduro es el que da el fruto apacible de justicia que pide la palabra.